Conexión con Vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida al espacio de la entrevista de YSUCA. Hoy es viernes 23 de junio, les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre proyectos de construcción del Hospital Rosales y el Hospital de la Zona Norte. Está con nosotros de manera virtual el doctor Eduardo Espinosa, el ex viceministro de Salud. Le damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañe. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, Kenia. Es un placer estar con YSUCA y poder, digamos, aclarar algunas cuestiones que se han venido diciendo que no están apegadas a la verdad y que es importante que la población tenga una visión clara de las cosas para que pueda apreciar lo que realmente sucede. Entonces, nosotros siempre o yo particularmente, pues, no soy amigo de mentirle a la gente, ni mucho menos, y pues eso es una de las razones por las que estoy acá y le agradezco su invitación. Bueno, le agradecemos también a usted que ha aceptado estar con nosotros, doctor Espinosa. Como usted lo dice, ¿verdad? Sobre este tema se dicen muchísimas cosas y lo importante y el objetivo también de esta entrevista es aclarar, ¿verdad? Aquellos puntos que están, con muchas dudas. La gente tiene muchas dudas sobre esto. Cuando usted era viceministro de Salud, bueno, fue parte, ¿verdad? Cuando se gestó este proyecto. Al final sabemos que hubo un préstamo, se aprobó un préstamo y se ratificó también un préstamo de parte del BID para una serie de mejoras en el área de salud. Incluía la construcción de un nuevo hospital Rosales, se hablaba también de un hospital de la zona norte en Nejapa, pero también se hablaba de, no solamente de eso, sino también de mejorar otros espacios, clínicas. Pero usted que estuvo pues en este proyecto, doctor, nos puede ampliar esta información. Cuéntenos, ¿en qué consistía ese proyecto de salud y qué era lo que incluía? ¿Cómo no? Quizás, Kenia, es importante también, me parece a mí, no sé cómo lo verá usted, pero hay algunos antecedentes importantes que definieron cómo y por qué debía hacerse este proyecto y no otro, pues porque es una cantidad importante de fondos, son 170 millones, que decidieron invertirse de esta manera, ¿verdad? Es decir, la reconstrucción de Rosales, el hospital de Nejapa y todo lo demás. Pero todo eso tiene un antecedente importante con el proceso de reforma de salud que se gestó durante los 10 años previos al actual gobierno, ¿verdad? Muchos de los jóvenes, ¿verdad? Que hoy, digamos, un tanto influidos por la capacidad de mentir, por toda la ofensiva a través de las redes sociales y todo eso, no tienen conocimiento de cómo era el sistema de salud, por ejemplo, cuando ellos nacieron, ¿verdad? Seguramente muchos de estos muchachos que van a votar por primera vez en estas elecciones o que votaron por primera vez en el último proceso electoral, no habían nacido o estaban en esos momentos naciendo o en su primera infancia y no tienen idea de cómo encontramos nosotros el sistema de salud que desnuda una de las mentiras que ha planteado el presidente, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, que no hubo ninguna atención a la red de servicios desde hace 100 años. Él, por ejemplo, ignora, yo no sé si porque está joven o si deliberadamente miente, ¿verdad? Pero la cosa es de que, por ejemplo, Arena hizo una gestión por $100 millones para reconstruir la red hospitalaria que había sido totalmente afectada cuando el último terremoto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos la red de servicios, toda la red hospitalaria
estaba en una situación precaria porque había habido mucha corrupción. Eso tiene, por ejemplo, consecuencias como la prisión que todavía pende sobre el ministro Massa, ¿verdad? Hubo una malversación de fondos y nosotros tuvimos, nomás llegados al Ministerio de Salud, que reinvertir una gran cantidad de fondos que se hubieran podido acelerar para nuevas mejoras para poder reconstruir toda la red hospitalaria. El presidente tampoco dijo que durante la administración de la doctora María Isabel Rodríguez al frente del Ministerio de Salud se construyó el actual Hospital de la Mujer, que es uno de los mejores hospitales de la región, ni tampoco que no existía el Hospital de la Unión, el cual se construyó durante esta administración. No dijo tampoco que durante las administraciones anteriores nosotros encontramos 300 unidades de salud y lo entregamos con 680 unidades de salud. Entonces, me parece que querer ocultar todo eso y querer ocultar todos los procesos que se modificaron. Por ejemplo, cuando todos estos muchachos nacieron, sus madres, las madres de los que asistían a la red pública de servicios, las madres pagaban $1 por la consulta, $1 por los medicamentos, $1 por los exámenes de laboratorio, etc. La primera medida que tomó la reforma de salud allí fue el suprimir todos esos cobros, ¿verdad? La primera medida. 15 días después que llegó el presidente Funes, a petición de nosotros, él decretó la supresión de todas las unidades de cobro. Se suprimieron las colecturías en todas las unidades de salud y en todos los hospitales para que no hubiera medio de que gentes desafectas al gobierno se pusieran a cobrarle a la población. Y además se dio una compensación presupuestaria a todas estas instituciones. Digo todo esto, Kenia, y me tomo este tiempo porque me parece importante que la población conozca que no todas las cosas son como se pintan y particularmente como las pinta el presidente. ¿Verdad? Es una cosa, su capacidad de mentir cada día sorprende más, ¿verdad? Y esto es uno de los puntos en los cuales me parece que es extremadamente importante aclararle a la población. La generación que entregamos nosotros, Kenia, tenía una pulgada más alto sobre la generación anterior, los jóvenes, ¿verdad? Derivado de los programas sociales que el presidente Bukele ha suprimido, ¿verdad? La alimentación escolar, los zapatos, las transferencias condicionadas, bueno, una serie de cosas que sería innumerable citar aquí. Entonces, la mortalidad materna, por ejemplo, bajó de aproximadamente 70 o 75 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos a 25 muertes maternas y el país llegó a estar entre los 5 países con más baja mortalidad materna del continente, gracias a programas como Ciudad Mujer, que este presidente no quiso continuar y lo desmontó, ¿verdad? Desmontó también los equipos comunitarios de salud, la relación entre el Foro Nacional de Salud, que hacía Contraloría Social sobre los establecimientos. Todo eso se dio antes de la pandemia, no puede ser achacado a la pandemia. Y como resultado de eso, tenemos nosotros que hoy casi se ha triplicado la mortalidad materna, ¿verdad? Casi se ha duplicado la mortalidad infantil. Y estos también son crímenes de lesa humanidad, porque eran indicadores que habían sido abatidos completamente, que perfectamente pudieran haber continuado si él hubiera cumplido su promesa electoral, que era continuar y profundizar la reforma de salud. Nada de eso ha sucedido, ¿verdad? Entonces, este proyecto, ¿verdad?, que heredamos a este gobierno, no por voluntad propia, eso se comenzó a gestar desde inicios de la segunda administración y quedó, bueno, la asamblea que estaba controlada por la derecha se negó a darnos la ratificación del préstamo y lo dio hasta finales del 2018. Fue por eso que este préstamo no se pudo ejecutar y no contamos con el Hospital Rosales que diseñamos, ni con el Hospital de Nejapa, ni con los otros 50 establecimientos de salud, de los cuales no se ha hecho ninguno,
¿verdad? Eso le quedó todo al presidente Bukele, ¿verdad? Entonces eso de que dice de que no contamos con los fondos, él mismo se ha desmentido. En declaraciones previas, una de las primeras que hizo fue que ya estaban los fondos, que ya los tenía y que iba a ser el Rosales y que iba a ser el hospital de Neapa. Y hoy sale diciendo con que no le dijimos dónde quedaban los fondos, que no le dijimos en qué cuenta quedaban los fondos. Entonces me parece que estas cosas debe valorarlas la población para tener una clara imagen de lo que significa este presidente para el país, ¿verdad? De lo que significa esa capacidad innata para mentir, ¿verdad? Y para tergiversar los hechos y presentárnoslos de la manera que lo hace. Esto me parece a mí que es un antecedente importante, porque hoy, fíjese, nosotros entregamos la mortalidad materna en 25 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Hoy, de acuerdo a las observaciones de Ormuza, porque hay reserva estratégica sobre todos los datos de salud, no solamente sobre los datos de la pandemia y todo esto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que no sabemos exactamente cuántas madres están muriendo, cuántos niños están muriendo, qué son las enfermedades prevalentes, no sabemos por esta reserva de datos que no se publica. Entonces, todo eso tiene implicaciones serias para el diseño de las políticas públicas, para el enfrentamiento que el personal de salud debe hacer de las personas que llegan a las unidades de salud y a los hospitales, ¿verdad? No cuentan ellos con el arma epidemiológica para poder abordar las enfermedades y para diseñar campañas nacionales contra las arbovirosis, contra el surgimiento del sarampión, que hemos tenido brotes, contra las bajas coberturas de vacunación, que ya está generando el reaparecimiento de enfermedades que habían sido erradicadas del país. Estos también son crímenes de lesa humanidad, Kenia, ¿verdad? Los niños que han muerto por omisión, ¿verdad? Porque se ha roto el vínculo con la organización comunitaria y se ha bloqueado que la posibilidad de que la organización comunitaria haga contraloría social del trabajo del personal de salud, ¿verdad? Es una ruptura importante con el ejercicio del derecho a la salud de la población, ¿verdad? En ese sentido, aún y cuando se hiciera a cabalidad como fue diseñado este proyecto del Hospital de Nejapa y del Hospital de Maternidad, no tendría el impacto que se esperaba de él, porque se ha desmontado todo lo que había posibilitado las condiciones de mejoría en la salud de la población, sobre todo de grupos extremadamente vulnerables, como las mujeres y como los niños. Dicho sea de paso, la inequidad de género, que es de todas las inequidades, es la inequidad que mayor impacto tiene en la salud de la población. La inequidad de género se ha agudizado durante el poco tiempo que tiene esta gestión. Esos antecedentes me parece importante, Kenia, y agradezco la posibilidad que me haya dado de poderlos citar, porque van a generar, digamos, al menos en la audiencia que hay sobre su programa, un sustrato que es importante que tengan en cuenta para entender mejor cómo y por qué se diseñó este programa como está, cómo y por qué se hizo la distribución de los fondos de esta manera, ¿verdad? Y cómo y por qué ha habido una retención de esos fondos, una tremenda irresponsabilidad al no ejecutarlos, porque el Rosales ya debería estar construido. Las 40 unidades de salud que no están y que son parte importante del proyecto ya deberían estar construidas. El hospital de Nejapa ya debería estar construido, ¿verdad? Y la población está teniendo un déficit importante resultante de muertes en su población, muertes maternas, muertes infantiles, ¿verdad? Complicaciones de enfermedades en los adultos mayores, ¿verdad? Que no deberían estar sucediendo ni ocurriendo y que son totalmente atribuibles a la indiferencia de este gobierno o al oportunismo para dilatar el inicio de la construcción para utilizarlo electoralmente, que es
o que resulta tremendamente criminal. Sí, Ya, doctor, perfecto. ¿cómo se hizo esta distribución? Creo que es importante también plantear esto. De esos 170 millones, Millón. ¿cómo lo habían ustedes gestionado? Eso por un lado, y también por otra parte, ¿cuál era el compromiso de parte del gobierno salvadoreño? ¿En cuánto tiempo se ejecutarían todo esto? Ajá. Vaya, fíjese, el proyecto es resultado de todo el desarrollo que tuvo el sistema de salud, esta reforma que esbozábamos un poco, ¿verdad? Eh, y un estudio técnico que se hizo para investigar cómo y por qué el Hospital Rosales no estaba cumpliendo con su función. Hay que tomar en consideración que el Hospital Rosales es el único hospital del país de tercer nivel que atiende problemas de medicina y cirugía para adultos que son complejos, porque tenemos el Hospital Bloom, que atiende a los niños, y el Hospital de la Mujer, que atiende en general los problemas complejos del área ginecobstétrica, ¿verdad? Que hoy están un tanto divorciados, digamos, de lo que pasaba con el resto de las unidades de salud. Pero, en fin, digamos, esas partes estaban, como decía yo, parcialmente resueltas, ¿verdad? La atención de la niñez con problemas complejos y la atención de las mujeres con problemas complejos. Maternidad, cuando nosotros llegamos, tenía un problema como el del Rosales, como el que trata de resolver este proyecto sobre el Hospital Rosales. Usted recordará, Kenia, que habían 3 mujeres en cada cama de hospital del hospital de maternidad, ¿verdad? Esperando tener su parto, porque no habían maternidades en todo el resto del país. El Hospital de la Unión, el Hospital de Santa Rosa de Lima, de Morazán, no tenían maternidades. Entonces, el único centro donde se podía atender los partos era el Hospital de Maternidad, el antiguo. Y por eso habían ahí 2 y 3 mujeres. Y el Hospital de Maternidad no podía cumplir con su tarea de atender problemas obstétricos complejos porque tenía que estar atendiendo partos normales. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Primero, desarrollamos maternidades en los 28 hospitales de la red hospitalaria, que no eran ni maternidad ni el Bloom, todos los demás, ni el Rosales. En todos los demás se abrió maternidades atendidas 24 horas por ginecobstetras. Entonces, eso redujo notablemente la demanda que había sobre el hospital de maternidad y pudo dedicarse a atender los problemas complejos del área ginecobstétrica. Por eso se construyó en ese momento el Hospital de la Mujer, ¿verdad? Para poder sustituir a ese antiguo, vetusto, infuncional hospital de maternidad y ser sustituido por el Hospital de la Mujer, que sigue siendo uno de los mejores ¿cómo se llama?, de la región, a pesar de todo el recorte presupuestario que se le ha hecho para cumplir con este proyecto de la primera dama de Nacer con Cariño, que circunscribe todo al parto, ¿verdad? Y se aleja completamente de toda la otra problemática de salud de las mujeres, ¿verdad? Entonces, en el caso del Rosales, Kenia, sucedía una cuestión similar. Cuando hicimos ese estudio técnico, surgió a la luz que una inmensa mayoría de la gente que acudía al Hospital Rosales era gente que acudía en demandas de atenciones de salud del primer nivel de atención que corresponde a las unidades de salud y del segundo nivel de atención que corresponde a los hospitales departamentales, por parte de una población que oscilaba entre 500,000 y 750,000 habitantes, que estaba toda concentrada en la zona norte, Guazapa, Popa, Nejapa, toda esta zona, ¿verdad? Y más, ¿verdad? No tenía las unidades de salud suficientes, ¿verdad? Ni contaba con un hospital de segundo nivel que pudiera resolver todos los problemas, la inmensa mayoría, que no podían resolver esas unidades de salud que tampoco existían. Y toda esta gente se iba al Hospital Rosales. Se iba al Hospital Rosales, al Hospital Sacamil, a todos los hospitales de la zona metropolitana, estaban sobrecargados con demanda de personal cuyos problemas deberían haber sido resueltos en un primer y segundo nivel que no existía ahí.
¿me entiendes? No había el hospital de Nejapa, no existía. Un hospital, digamos, en la zona norte no existía. Está en Nejapa porque la municipalidad de Nejapa entendió el problema y donó el terreno para la construcción del hospital. Ese terreno ese fue donado por la municipalidad de Nejapa y por eso se decidió construirlo ahí, ¿verdad? Porque mire, toda esa gente cuando tenía un problema, un parto que se venía encima, una emergencia por surgida de la violencia, cualquier cosa, todos, digamos, congestionaban la carretera troncal del norte, tardaban 2, 3 o más horas para poder llegar al Hospital Rosales y muchos morían en el camino porque no alcanzaban a llegar a un lugar donde recibir los primeros auxilios, donde pararles las hemorragias y hacerles las primeras cosas para que pudieran llegar, si hubiera sido necesario, a un hospital complejo como el Rosales. Entonces, ¿qué fue el asunto? Entonces dijimos, bueno, no existe primer nivel acá en la profundidad que se necesita. Habían unas cuantas unidades de salud, pero no resolvían obviamente el problema. Entonces necesitamos construir, se identificaron eso, con la comunidad se identificó eso, Kenia. Y estas 40 unidades que no se están construyendo, las poblaciones a las cuales se les prometió construir esa unidad de salud deberían reclamárselas a Bukele, ¿verdad? Porque no tienen la unidad de salud que se les prometió y que está disponible con los fondos de este préstamo que no se han ejecutado, ¿verdad? Y que no sabemos qué se han hecho, porque hoy resulta que Rosales lo van a construir con fondos propios, ¿verdad? Y no con los fondos del préstamo. Entonces, ¿qué pasó con los fondos que estaban destinados a Rosales? ¿Qué destino se les dio? ¿Por qué no se les dio? Porque no es que no tuviera fondos para la pandemia. Si la Asamblea le aprobó 3.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Entonces, no tenía por qué haber tocado esos fondos del préstamo para otra cosa que no hubiera sido la construcción de las unidades de salud, la construcción del hospital de Nejapa y la construcción del hospital Rosales, ¿verdad? Eso es importante que la población lo conozca, que lo conozca el personal de salud, ¿verdad? Que lo conozca la opinión internacional. ¿Qué iba a hacer, ¿verdad? ¿Cómo iba a impactar todo esto en la atención de salud de la población? Porque el Rosales, eso sí fue lo único de las pocas cosas que dijo acertadamente Bukele, ¿verdad? El Hospital Rosales sirve a todo el país. Es el único hospital de tercer nivel para todo el país. Y por eso es que urgía también, no solo para atender a la población de la zona norte, para que tuvieran también un hospital de segundo nivel, sino que también para liberar el Rosales y que el Rosales pudiera atender a todo el país, como es su misión, ¿verdad? Atender problemas complejos de medicina, cirugía, ¿verdad? Y otras especialidades médicas que se dan cita ahí en el Rosales para que pudiera responder a toda esa atención a toda la población del país, que no lo está haciendo. No lo está haciendo y esto ya no es culpa de la administración anterior. No puede seguir echándole culpa a la administración anterior si tenía íntegro el préstamo, incluso antes de que hubiera pandemia, ¿verdad? No había por qué haber retrasado las obras que iban a permitir todo esto que estoy diciendo. Es una mentira de proporciones colosales esta, Sí, ¿verdad? doctor. Y es una forma de malversar el fondo para utilizarlo en otras cuestiones y no en resolver una necesidad tan importante para el país como la construcción del Hospital Rosales. Sí, antes de irnos a la pausa, tengo 2 minutos. Me ¿Cómo no? gustaría que nos aclarara un punto. Es decir, cuando se ratifica este préstamo, Ajá. em, ya el banco entonces sí hizo un depósito a una cuenta, o es que el presidente Bukele, una vez llega al 2019, tendría que hacer el otro trámite para que el banco hiciera el depósito. Sí, mire, el presidente Bukele ha dicho muchas mentiras durante esa exposición. Eh, los préstamos de los organismos financieros internacionales no le depositan a usted el monto total del préstamo en una cuenta para que usted pueda utilizarlo. Los fondos los tiene el financiador, en este caso el BID, y eso lo sabe Bukele perfectamente. Él sabe eso, ¿verdad? Y lo sabía perfectamente cuando dio declaraciones al inicio de su gestión,
que ya tenía los fondos disponibles. Así lo expresó. Ahí está constatado de su voz, ¿verdad? Y filmado también, cuando en una conferencia, en una reunión con su gabinete, dice eso. Ya tengo los fondos para el Hospital Rosales y para el Hospital de Nejapa. Lo dice así claramente. Entonces, él sabe eso. Entonces, en primera instancia, los fondos no están en ninguna cuenta, en ningún banco salvadoreño. ¿Verdad? Los fondos los tiene el BID. Y cuando nosotros hicimos una solicitud para el primer desembolso en la primera mitad de 2019, porque los fondos fueron ratificados por la Asamblea Legislativa en el segundo semestre de 2018. Y en todo lo que se agilizó todo el proceso y todo para desentrampar todo eso, el primer desembolso lo hizo el BID, ¿verdad? En el 2019. ¿Verdad? Hay que recordar que el dictador tomó posesión el 1 de junio, y nosotros tuvimos el primer desembolso en esa primera mitad de 2019. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicimos con eso? Fue un fondo que era menos del 1% de todo el préstamo. O sea que el 99% y más del 99% de los fondos del proyecto quedaron a disposición de Bukele. Es decir, doctor, que en su administración sí se ejecutó un 1%. Menos del 1%, porque no recuerdo yo exactamente la cifra, pero fueron fondos que servían para legalizar el terreno. Por ejemplo, el terreno de Nejapa pertenecía a la municipalidad, y para que el banco pudiera, como condición había, eso fue previo, que todos los terrenos que se iban a utilizar en el proyecto, el terreno del Rosales, el terreno de Nejapa, el terreno de los 50 establecimientos, otros que se iban a hacer, unidades de salud, hogares de espera materna y otros, debían estar en posesión del Ministerio de Salud. Eso requería trámites, gastos y una serie de cuestiones. ¿Verdad? Teníamos que haber hecho también la demolición del antiguo hospital de maternidad. Entonces, para todo eso se gestionó ese fondo, que fue un fondo pequeño comparado con las dimensiones del préstamo, como alrededor de unos $200,000, creo, no recuerdo la cantidad exactamente, pero fue una cantidad pequeña, de tal modo que más del 99% de los fondos quedaron a disposición del presidente Bukele. Sí, bueno, tengo que hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar conversando con el doctor Espinosa y usted también tendrá la oportunidad de participar. Ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos conversando con el doctor Eduardo Espinosa, ex viceministro de Salud, sobre los proyectos de construcción del Hospital Rosales, Hospital de la Zona Norte y otros proyectos siempre en el área de salud. Tenemos algunas participaciones. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de Facebook. Por ahí nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas. También nuestro número de WhatsApp está habilitado, 7571-2779. Si gusta, también puede llamar a nuestros números de cabina,
2275-9501 y 2275-9502. Por cualquiera de estas formas se puede comunicar con nosotros y poder participar. Tenemos ya algunos mensajes que nos han llegado. Dice uno de ellos: buenos días al doctor. El presidente dice miente mucho. En Chalatenango hay una unidad de salud que para que vengan a dar consulta hay que darle el combustible para la ambulancia. ¿Hasta dónde hemos llegado con este presidente? Buenos días, YSUCA. Agregar además de tanta muerte, la de los adultos mayores, se ha disparado. Una pésima atención en todos, pero en especial en el Seguro Social, llegando al colmo de una cita cada 6 u 8 meses. Medicina escasea cada vez más. También a través de Facebook están participando. Fernando nos dice: saludos al doctor Espinosa. ¿Tiene conocimiento sobre la construcción de Nejapa? También Marta Benavides dice: urgente escuchar este programa. YSUCA está, dice, en particular desmantelando los proyectos de salud. Esto es un crimen de lesa humanidad. El discurso del doctor Espinosa está políticamente sesgado, dice otro mensaje. Es fácil atribuirle grandes logros de gestión y despotricar en contra del actual. Lo real es que se han hecho importantes avances en el Sistema Nacional de Salud, se ha modernizado lo que se tenía. Él mismo ha dicho que ni siquiera se contaba con camas en los hospitales. En la actualidad se ha cubierto este tipo de necesidades básicas en hospitales y unidades de salud que estaban en condiciones claramente deplorables. Nos dicen, es parte de los mensajes. Bueno, quiero darle la palabra al doctor Espinosa. Si nos llegan más mensajes o tenemos llamadas, pues yo le voy a interrumpir e indicar para dar paso a ellas. Adelante, doctor. Digamos, hemos platicado bastante ampliamente y, digamos, hablado sobre los antecedentes y la razón de por qué el préstamo fue diseñado como lo fue. Y también la buena voluntad que de alguna manera tuvo el BID para financiar este proyecto. El BID fue también quien financió parcialmente algunas de las modificaciones profundas. Por ejemplo, la construcción del sistema de información. Eso no existía, ¿verdad? No existía antes. Cuando nosotros llegamos no existía el sistema de información. No había posibilidades, todo eso se hacía a mano, de que el personal de salud, de las unidades de salud, trasladaran la casuística de lo que recibían, las cosas que estaban pasando en la comunidad y todo eso, se trasladaran a las direcciones regionales hasta que llegaban los papeles que se habían hecho a mano, ¿verdad? Y ahí empezar a procesar. Había que contratar digitadores para pasar todo eso a programas tradicionales. Es una total ruina aquello, ¿verdad? Entonces se construyó un sistema de información que no es que lo digamos nosotros. Para esta gente, por ejemplo, que dice que yo estoy sesgado políticamente. La doctora Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Cuando conoció el sistema de información en salud, ¿verdad? A través de su representante acá, de sus evaluadores y todo que nos visitaron, concluyó que el sistema de salud, el sistema de información en salud, junto con el de México y el de Brasil, eran los 3 sistemas de información mejores de todo el continente. Eso dijo la doctora Carissa Etienne. No son cosas que yo me invento, pues, o que se inventa cualquier funcionario del gobierno anterior, ¿verdad? Y eso nos permitió, por ejemplo, y esto es otra cosa que es importante que la población conozca, los que son muy jóvenes, o recuerden los que ya tienen alguna edad, que durante esas administraciones se controló el dengue, el chikungunya y el Zika. Se controló todas las epidemias que se presentaron. Se trabajó de la mano con Protección Civil para las inundaciones periódicas que habían en el Bajo Lempa y para todas en general los episodios de desastre natural que afectaban a la población. Se hicieron innumerables cosas que no pararíamos aquí hablando, pero para podernos concentrar
en la cuestión del préstamo. Pero eso es, digamos, importante que la población en sí lo conozca, ¿verdad? Y digamos, eso fue lo que condicionó que el préstamo se distribuyera como se hizo, en largas y prolongadas sesiones que se tuvieron con los expertos técnicos del BID, ¿verdad? Y de otros organismos internacionales con los que estábamos discutiendo la mejor manera de continuar con el proceso de reforma de salud. Si todos deben recordar de que el programa electoral que el partido de la dictadura, Nuevas Ideas, presentó durante la campaña electoral era profundizar y continuar con la reforma de salud. Eso era su programa. Y al contrario, tan pronto llegó, el dictador comenzó a desmontar completamente todo el proceso de la reforma, ¿verdad? Quitó las funciones itinerantes que tenían los equipos comunitarios de salud en la comunidad, ¿verdad? Cortó completamente el programa de Ciudad Mujer, que ningún otro programa como ese incidió tanto en la cuestión de la inequidad de género, y hoy ya no existe, ha sido suspendido casi en su totalidad. Entonces, esta cuestión es importante, que no es un sesgo político, son hechos que puede ver la población, ¿verdad? Son cosas que se pueden consultar y que se pueden documentar. Hay impacto de eso en los indicadores de salud, como la triplicación de la mortalidad materna o como la casi duplicación de la mortalidad infantil. Eso está a la vista, ¿verdad? Que lo quieran ocultar decretando reserva estratégica sobre los datos, ¿verdad? Que hayan reportado solo, por ejemplo, mire, el caso más dramático de la ocultación de los datos es el caso de las muertes por COVID. En todo el periodo de la pandemia, el gobierno reportó que habían habido 4,000 muertes. Eso dijo. Eso fue al final el recuento que uno puede ver en el informe de las muertes por COVID, 4,000 muertes. Y cuando viene la Organización Mundial de la Salud a verificar esos datos con los estudios de exceso de mortalidad, cuando viene el Instituto de Métricas y Estadísticas de Salud de la Universidad de Washington, en otro estudio, ¿verdad?, a comprobar cuántas muertes habían ocurrido, cuando viene la Universidad de Oxford, en otro estudio, independiente de los dos anteriores, a ver y revisar cuántas muertes habían ocurrido, todos coinciden, Kenia, todos, casi exactamente, unos cientos más, unos cientos menos, pero todos coinciden en que no hubo 4,000 muertos, hubo 26,000 muertes en el país por efecto de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que Bukele ocultó 22,000 muertes y por eso fue que decretó reserva estratégica de los datos. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y por qué no da los datos? ¿Verdad? ¿Por qué hay reserva estratégica de la población? Entonces la respuesta es que eso afecta a la seguridad. ¿Cómo puede afectar la seguridad el hecho de que no se dé a conocer a la población y al personal de salud cuántos niños están muriendo en el país y de dónde proceden? ¿Cuántas mujeres están muriendo en el país y de dónde proceden y a qué causas obedecen? ¿Por qué puede eso afectar la situación de seguridad? Totalmente al contrario, porque no permite que el personal de salud tome las acciones que deberían tomar, ¿verdad? Ni que se diseñen un programa de salud que responda a las necesidades de la población. ¿Me entiende? Entonces eso es criminal, ¿verdad? Son crímenes de lesa humanidad porque no deberían ocurrir esas muertes, ni la de las madres, ni la de los niños, ni las de los adultos mayores, ni las que han sucedido al interior de las prisiones. No deberían haber ocurrido. Sí. Y en algún momento alguien deberá tomar justicia sobre eso. Sí, doctor, también me gustaría que conversáramos sobre las condiciones en las que se da también este préstamo. Bueno, la población conoce las generalidades, ¿verdad?, el monto y esto, pero pues en esos contratos, supongo, debían haber como especificaciones. Es decir, cuando se aprueban este tipo de préstamos y el BID en este caso decide otorgarle a El Salvador este monto de 170 millones, ¿qué dice en ese contrato? Por un lado, el gobierno salvadoreño puede cambiar el destino de estos fondos
para otras cosas, uno. Y dos, si esto es recurrente, ¿podría en algún momento el BID cancelar esto el resto, y no entregar el resto de fondos o no puede? Vale, mira, hay varias cosas, ¿verdad? Primero, el préstamo tiene un tiempo de vigencia. En este caso es de 5 años, que comenzaron en 2018 con la ratificación por la Asamblea Legislativa a finales de 2018 y terminan en 2023. Ahí se vence el préstamo. Yo no les sabría decir legalmente qué implicaciones tiene porque nunca ha sucedido eso en el país, que se haya vencido un préstamo sin que se hayan ejecutado los fondos, ¿verdad? Pero en este caso a eso estamos llegando, ¿verdad? Porque no van a terminar ni el Rosales, no van a terminar Mejapa, no sabemos realmente cuántos fondos hay, porque ¿por qué ya no están los 80 millones para el Rosales? Sino que hoy dice el presidente que el Rosales va a costar 61 millones, Y de fondos no propios. 80, perdón, Y de de fondos fondos propios, propios, dice él. de fondos propios, no del préstamo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ciertamente, a petición digamos, de los beneficiarios, en este caso el Ministerio de Salud, que opera como beneficiario en representación de la población para el préstamo, se puede hacer solicitud de cambio de fondos, ¿verdad? Por ejemplo, puede, digamos, solicitar que los fondos destinados a 10 unidades de salud se utilicen para, qué sé yo, alguna emergencia que surge en un momento determinado o algo así. Se puede hacer, ¿verdad? El presidente o el país, a través del Ministerio de Salud y de Hacienda, pueden solicitarlo al financiador. Y el financiador tiene que dar su aval, ¿verdad? Para que esos fondos, porque ellos tienen los fondos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que dar su aval para utilizar un fondo que estaba destinado para una cosa, utilizarlo para otra. ¿Qué es la emergencia que ha tenido que atender Bukele? Que condicione que utilice fondos de este préstamo para otra cosa, únicamente la pandemia, ¿verdad? Pero la Asamblea Legislativa le confirió 3.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. El gobierno mexicano le donó 30 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Otros países le donaron vacunas. Los Estados Unidos le donaron respiradores y una serie de equipos y todo eso que contribuyó a reducir costos. Entonces, no era dable, no es justificable de ninguna manera que fondos del préstamo que deberían utilizarse para algo tan necesario y tan estratégico como la construcción del Hospital Rosales y de esas unidades de salud y del Hospital de Nejapa, no era justificable ocupar un solo centavo de esos fondos para enfrentar la pandemia, habida cuenta que tenía todo ese montón de dinero. ¿Por qué en medio de la pandemia se puso a ocupar fondos para construir el hospital veterinario? ¿Verdad? ¿Por qué no utilizó esos fondos para enfrentar la pandemia y no distraer fondos de ahí para construir el Hospital Rosales? ¿Verdad? Entonces eso me parece a mí una cuestión, una aberración, ¿verdad? Económica y sanitaria, ¿verdad? El haber hecho eso con las ganancias del Bitcoin. Dicen, ¿cuáles ganancias? Si nunca ha habido ganancias por el Bitcoin, al contrario, solo pérdidas. Entonces, ¿de dónde salieron los fondos para el hospital veterinario? De los fondos del préstamo del Hospital Rosales, ¿verdad? O de otros fondos, y por eso hubo que financiar eso que quedó desfinanciado con fondos del préstamo, porque había servido para construir el hospital. No sabemos nada de eso, ¿verdad? Reconozco que esto es una especulación mía, esto de la cuestión de lo que puede haber influido el hospital veterinario, pero sí es una aberración a todas luces concentrarse en estar construyendo un hospital para mascotas cuando se estaban muriendo 27.000 personas, ¿verdad? 26.000 personas como resultado de la pandemia. Entonces, hay cosas acá que no tienen explicación, ¿verdad? Que el presidente debería darlos. El presidente debería levantar la prohibición de reserva estratégica de los datos epidemiológicos en salud para que estén al alcance de la población, de las ONGs, de la Organización Comunitaria en Salud, y que se pueda hacer una Contraloría Social efectiva para que los organismos internacionales
sepan qué es lo que está pasando en el país y no tengan que esperar hasta que llegan los estudios de exceso de mortalidad 5 años después. Sí, bueno, en todo esto han Y no habido, tengan que esperar hasta que llegan los estudios de exceso de mortalidad, 5 años después. bueno, en este proyecto ha habido muchos cambios, Claro. doctor. Por ejemplo, y me gustaría también su opinión en este punto. ¿Qué opina usted que también la Dirección de Obras Municipales sea parte de esto y esté involucrada como coejecutora en este proyecto? Este gran proyecto, digamos, porque no es algo sencillo hacerte este tipo de construcciones, pues se requiere de Claro. muchísima experiencia, creo yo, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión en ese punto? Bueno, mire, la Dirección de Obras Municipales surgió para administrar el FODES que le quitaron a las alcaldías, ¿verdad? Pero cualquiera puede ver qué ha hecho el FODES, el DON con el FODES. Ni siquiera los baches de las calles han podido reparar. En ninguna alcaldía ni en ningún camino. No hay. Ahí están los baches cada vez más y cada vez más grandes, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho de la capacidad de la DON para administrar los fondos municipales. Si no ha podido administrar los fondos municipales para hacer algo tan sencillo como rellenar baches, ¿cómo va a poder construir un hospital que requiere personal altamente especializado en infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Los proyectos, el diseño, la localización de los consultorios, la localización de los quirófanos, la forma en que se iban a interconectar, la forma en que iban a fluir los pacientes al interior del Hospital Rosales, las estaciones de enfermería, el equipamiento de que se iba a dotar al hospital. Todo eso fue discutido paso a paso, ¿verdad? Con gente experta en infraestructura y en equipamiento hospitalario, ¿verdad? Y viene el presidente Bukele y de un plumazo quita todas esas posibilidades de tener el mejor uso posible de estos fondos y se los entrega a la DON. Como resultado, no tenemos empresas contratadas, ¿verdad? Hubieron empresas que aplicaron a las licitaciones que se organizaron, pero fue rechazado todo, ¿verdad? Y entonces, que más pareciera como una excusa, ¿verdad? Para poder darle los fondos. 26 millones de dólares dicen que les entregaron ya a la DOM. Eso ha trascendido por otras fuentes, que 26 millones de dólares serían entregados a la DOM. No se sabe para qué los ha ocupado, que eran de los fondos del préstamo, ¿verdad? Y el proyecto de Nejapa, al cual el hospital de Nejapa, al cual también hicieron un show para simultanear la puesta de la primera piedra con la puesta de la primera piedra de la torre en el predio del antiguo hospital de maternidad, la ponen cuando ya tienen 8 meses de estar escarbando ahí en el terreno de Nejapa sin haber construido nada ni haber terminado la terracería. Entonces, ¿qué han hecho en esos 8 meses? En eso han ocupado los 26 millones que les entregaron, porque eso la DON lo está haciendo, ¿verdad? En eso han ocupado esos 26 millones. Todas esas cosas se deben aclararle a la población, ¿verdad? No puede estar eso bajo reserva estratégica, alegando que eso afecta la seguridad de la nación. ¿Cómo puede afectar la seguridad de la nación que la nación no sepa en qué están ocupando unos fondos que va a pagar de su bolsillo? ¿Verdad? Las futuras generaciones van a pagar eso, nosotros también. Entonces, a mí me parece que eso, ¿verdad?, dista mucho, ¿verdad? Y a mí me parece que la DON no está calificada para hacer una estructura tan compleja como el nuevo Hospital Rosales o como el Hospital de Nejapa. No tiene las calificaciones, ¿verdad?, ni tiene los expertos técnicos necesarios para eso. Va a ser un desastre eso si continúa de esa manera. Sí, bueno, quiero leer unos mensajes que nos han llegado. También dice, a mí me iban a operar en el Sacamil, me tuvieron como 4 días. Y el cirujano que hace las operaciones con láser no sabía que yo estaba ingresada. Eso sucedió del 4 de junio al 7 de junio de este año y el cirujano dice, no sabía que yo estaba ingresada. Así está la situación en la red pública. Me hice examen en lo privado y dijeron que requería información.
Bueno, es parte de lo que nos comentan quienes nos sintonizan, que pues evidencian cómo está la red pública de salud, ¿verdad? En este momento. En nuestro programa Hora 10 también de cada día, que es casi a diario, ¿verdad? Que la gente llama y pues habla sobre la situación de los hospitales sin medicamentos, citas muy, muy tardías. Últimamente nos están reportando falta de personal médico también, muy pocos especialistas. Se nos ha informado que muchos han renunciado también, ¿verdad? Por todas estas condiciones que están viviendo. Entonces, lamentablemente, nuestro sistema de salud, pues en lugar de mejorar, no se ve esa mejora. Y es lamentable, la gente lo percibe y lo externa, ¿verdad? Lo manifiesta. Usted decía, doctor, que en su periodo, bueno, se habían hecho algunas cosas. Y acá teníamos otro mensaje que leí anteriormente, donde alguien cuestionaba y decía que, haciendo referencia a sus palabras, que en algunos hospitales no habían camas, decía. Cuando usted mencionaba que en el hospital de maternidad habían hasta 2, 3 mujeres, ¿verdad?, en una cama, pero que en este gobierno eso se ha resuelto, decía esta persona. Esto, cuando ustedes lo identificaron en ese momento, ¿ustedes lo resolvieron o se resolvió recientemente? ¿Cómo lo ve? Se incrementaron notablemente el número de camas. El presidente ha tergiversado completamente la realidad cuando dijo que solo 30 camas de UCI había encontrado en la red hospitalaria. Eso es completamente falso, ¿verdad? Solo el hospital de la mujer tiene más de eso, ¿verdad? En el Rosales había una cantidad importante también de camas UCI. Y él dijo que iba a construir y equipar, porque la cuestión de las camas UCI no es simplemente de meter una cama más, ¿verdad? Cada cama de UCI requiere personal especializado, ¿verdad? Requiere intensivistas, anestesistas, cardiólogos, personal de enfermería especializado, cirujanos. Cada cama necesita un respaldo detrás que es increíblemente complejo. Entonces no es solamente que ponga un rótulo que diga aquí es la unidad UCI de tal hospital y que le meta 50 camas y que diga que ya tiene 50 camas UCI. Eso no es así. Y eso sucedió en el hospital El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Nadie sabe que hicieron las 1.200 camas UCI que dice que tenía, porque como no permitían el ingreso de periodistas, ni de personal, ni nada, y se les había amarrado la boca a todo el personal de salud que estaba ahí, y se les prohibía dar información sobre lo que sucedía en el hospital, ¿verdad? Entonces nadie pudo certificar nunca cuántas camas UCI habían en el Hospital El Salvador. Pero si existieron esas 1.200 camas, hoy ya no existen si el Hospital El Salvador no está funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado ahí con todos los fondos que se invirtieron? Si los 80 millones que hacen falta del Rosales en los fondos del préstamo fueron ocupados para invertirlos en el Hospital El Salvador, ¿dónde están esos fondos? ¿Verdad? Si el Hospital de El Salvador ya no está funcionando, ¿dónde están esos fondos? ¿Verdad? Entonces, ese manejo que se ha hecho sobre la cuestión de las camas es, digamos, otra mentira más, ¿verdad?, de esta administración, porque no es cierto eso de que no se haya, porque toda esa situación de 2 y 3 mujeres en cada cama del hospital de maternidad fue resuelto totalmente, ¿verdad? Si usted retrocede a la administración anterior, cuando funcionaba ya el Hospital de la Mujer, no existía esa situación, ¿verdad? Y no existía porque se atendían partos normales en todos los hospitales del país y ahí se ingresaban las mujeres y todo eso. No existía, por ejemplo, el aglomeramiento que había en el Hospital Bloom, porque todas las camas del hospital, o una enorme proporción de las mismas, estaban llenas de niños con dengue hemorrágico, porque no se controlaba el zancudo en la comunidad. Entonces había una gran cantidad de casos de dengue y una gran cantidad de casos de dengue grave. Al controlar el zancudo como una medida de salud pública, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil, que hoy ha sido desmantelado, ¿verdad? Empezó a proliferar nuevamente
el zancudo y comenzaron a ver nuevamente casos graves de dengue, ¿verdad? Y una gran cantidad de casos de dengue y de las otras arbovirosis que han vuelto a resurgir. Entonces, es una manera, me parece a mí, de distorsionar lo que se hizo, ¿verdad? Y el déficit que quedaba, que ciertamente había un déficit, ¿verdad? Pero que estaba en camino de construirse con proyectos como este del Nuevo Rosales y de Nejapa y esto, y con otras instancias, ¿verdad? Que también se habían hecho. Por ejemplo, se compró todo a un precio récord, ¿verdad? Los 3 edificios que hay detrás del Estadio Cuscatlán, donde está alojado el Instituto Nacional de Salud y donde debería estar desde hace 3 años alojado el laboratorio Max Bloch, que sigue funcionando en un edificio parcialmente destruido y dañado por el terremoto, a pesar de que se negociaron los fondos con causa de dengue con el gobierno alemán. Los fondos estaban para trasladar el Max Bloch y para adecuar las instalaciones en estos edificios del Estadio Cuscatlán, y no se ha hecho. Y por esa razón es que no pudieron hacer ahí la torre de especialidades, que era parte del complejo hospitalario del Rosales, que iba a tener 500 camas de hospitalización para especialidades. Pero ahí sigue el antiguo hospital, el antiguo laboratorio Max Bloch, ahí sigue. No han trasladado al personal, no han instalado el equipo que era nuevo cuando nosotros entregamos la administración y que no se podía instalar porque agravaba el riesgo en ese antiguo, digamos, en ese antiguo establecimiento donde estaba el laboratorio Max Bloch, que sigue siendo riesgoso para el personal y para el equipo. ¿Por qué no han trasladado eso? ¿En qué ocuparon los fondos del canje de la deuda que se gestionaron con el gobierno alemán? Que son cosas que tiene que explicar este gobierno. ¿Y para eso cuánto era el monto? No recuerdo el monto, pero eran varios millones, ¿verdad? Que se iban a ocupar para trasladar ese laboratorio, porque mire, ya el personal ya estaba, el equipo ya estaba, nuevo estaba, empacado, ¿verdad? Solo hacía falta el traslado. Solo hacía falta el traslado, y para el traslado para el traslado y para las readecuaciones del edificio. El edificio era excelentemente construido, antisísmico, con instalaciones excelentes, y todo. Lo único que había que hacer eran algunas adecuaciones para los gases, tuberías y algunas cuestiones especiales que utiliza el laboratorio Max Bloch. Para eso era el fondo, para adecuar el nuevo edificio con algunos detalles infraestructurales que todavía faltaban, que no eran muy complicadas, y luego trasladar ahí todo el equipo, instalar ahí también el equipo nuevo y trasladar el personal y proceder a demoler eso para construir ahí esa torre que iba a tener espacio para 500 camas de especialidades. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y hayamos conversado ampliamente sobre este tema que, como decíamos al inicio, pues ha generado muchísimas dudas, ¿verdad? Incertidumbre en la gente. Muchísimas gracias. Con toda razón. Bueno, gracias a usted, Kenia, y gracias a YSUCA por la oportunidad de trasladar esto y poder ampliar un poco esta situación a la población para que no se crea todas las mentiras que le cuentan. Bueno, muchísimas gracias a usted también por ser parte del espacio de la entrevista. Les recuerdo, nuestra entrevista de hoy, como la de cada día, queda en nuestra página de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.